Santiago Cafiero y Mario Meoni. Los escuchamos, se congelan las tarifas de colectivos por lo menos por 6 meses. Los subsidios de ahora en más allá del congelamiento anunciado hace algunos días, sobre todo teniendo en cuenta la desproporción todavía que hay entre el AMBA, Gran Buenos Aires y Capital, y el interior del país. Y quería retomar también algo que decía usted, ministro, recién Meoni, respecto de que no va a haber puja para el aumento de los costos, una de las razones que daba. Entiendo de ahí, y corrígeme si me equivoco, que no va a haber aumento salarial tampoco entonces para estos sectores. No. El aumento salarial va por otro camino, pero digamos, buena parte de los costos están asociados al combustible, no solamente salarios. La política salarial está en paritarias y está abierta y se está discutiendo, y nosotros en los próximos días estamos convocando fundamentalmente a la UTA y a los empresarios para realizar una primera charla que no corresponde a nuestro ámbito, es un ámbito del Ministerio de Trabajo, pero creemos que como Ministerio de Transporte debemos también ser quienes viabilicemos ese acuerdo. Y obviamente que sí tiene impacto el salario, pero no es el impacto solamente el del salario, es uno de los impactos mayores, pero el otro impacto, que es el del combustible, tiene una fuerte incidencia y por lo tanto al no tener aumentos es importante que haya un esfuerzo también de parte de las empresas en ese sentido. Es decir, obviamente que creemos que va a haber aumentos salariales, que esos aumentos irán dándose en función también de cómo evolucione la inflación en los próximos meses y a partir de allí tomaremos las decisiones y el aumento. Nosotros, reitero, son 120 días que estamos revisando absolutamente todo el sistema de tarifas, incluido el costo de la tarifa, y no solamente en la ciudad de Buenos Aires, en la zona metropolitana, sino también en el interior del país. Hay muchos desequilibrios respecto del costo de los boletos en una provincia u otra, en una ciudad u otra. Hay ciudades que valen 35, 36 pesos un boleto y en otras valen 10 pesos, cuando el kilómetro recorrido de un micro o de un bus o un colectivo es más o menos lo mismo. Digamos, la cantidad de combustible que gasta es lo mismo, la cantidad de gasto de cubiertas es exactamente lo mismo. Es decir, todos sus componentes, el salario es exactamente el mismo, por lo tanto, digamos, hay como mucha distorsión en muchos lugares y queremos trabajar para evitar esas distorsiones y que haya, sobre todo, reitero, una política más transparente respecto de cuánto se paga a cada empresa. Creemos que hay muchas empresas que tienen frecuencias que no son necesarias y que eso tiene un costo enorme para el Estado que después termina siendo un costo para todos los argentinos y queremos ser en ese sentido mucho más equitativos y la lógica de la política de subsidios no es subsidiar a empresas, sino subsidiar al pasajero. Y en ese sentido, obviamente que SUBE tiene un rol muy importante, queremos rediseñar SUBE, queremos ampliarlo a todo el ámbito nacional y vamos a trabajar tecnológicamente también para que SUBE sea un elemento esencial de control de la política de subsidios y de eficiencia de la política de subsidios. Sí, buenos días, ministros. Estela Garnica de A24.com. Primero al ministro Cafiero, quería preguntarle si están trabajando en un bono para aumento salarial a sectores privados y estatales, en qué instancia está y si lo anunciarían en las próximas horas. Y por otro lado, al ministro Meoni, ¿cuál es la situación de la concesión en la terminal de micros de Retiro, teniendo en cuenta que estamos abriendo la temporada de verano, hay miles de turistas quejándose, no solo por la infraestructura, sino también por la falta de seguridad? Tengo entendido que se venció la concesión, la van a prorrogar. ¿Hay una posibilidad que el Estado tome cartas en el asunto, que se haga cargo? Gracias. Gracias. No sería un bono. Lo que está pensando es en generar aumentos de suma fija en los sectores, en el sector privado y en el sector público, y que vaya a cuenta de futuros aumentos o de la paritaria, que como bien dijo el ministro anteriormente, son paritarias que para nosotros, para este gobierno, las paritarias tienen que ser libres, tienen que estar abiertas, es parte de lo que nosotros habíamos dicho en la campaña y es parte de lo que estamos cumpliendo. Para nosotros la negociación paritaria es una herramienta que genera mayor desarrollo social, mayor desarrollo de la economía y sobre todo activa ese consumo que estamos necesitando. Desde ese punto de vista, la política que se está fijando, que está fijando el ministro Moroni en trabajo, tiene que ver con encontrar un acuerdo entre las gremiales empresarias y los representantes de los trabajadores, un acuerdo de una suma fija que contemple la posibilidad de pagar y después, por otro lado, que haga subir los salarios, sobre todo, de quienes están más abajo, digamos, ¿no? Y eso haga
de alguna manera, que genere, mejor dicho, las condiciones necesarias para que se inyecte una nueva masa salarial para que se reactive el consumo y se reactive la producción, que en definitiva son las medidas que estamos tomando porque hemos encontrado muchos convenios que han quedado muy por debajo de la inflación y queremos que eso se recupere. El anuncio sería cuando se termine la negociación. Todavía esa negociación está abierta, no está todavía, es mañana, no, todavía no queremos ponerle un plazo, son negociaciones que están abiertas, estamos siguiéndolo muy de cerca, sabemos que es necesario y queremos en cuanto antes poder dar la noticia, pero en definitiva lo que estamos buscando es que realmente esto sea una política donde todas las partes estén presentes y estén conscientes de lo que se está logrando. Si nosotros logramos, a partir de un acuerdo entre empresarios y trabajadores, logramos un acuerdo donde se suban los sueldos y eso se entienda que va a ir a consumo, eso se entienda que va a ir a góndola, bueno, estamos entendiendo cuál es la mecánica de redistribución que quiere encarar este nuevo gobierno. Respecto de la terminal de ómnibus de Retiro, la verdad es que sinceramente nos encontramos en una situación muy compleja, tanto desde el punto de vista jurídico como también del estado operativo de la terminal. Yo hace pocos días la estuve recorriendo con motivo de iniciar el periodo de control permanente y sostenido, pero en este caso era por el inicio de las vacaciones. La verdad es que es una terminal que no nos gusta a nadie en la situación que está. Desde todo punto de vista, no solamente la seguridad en el entorno, la limpieza, la eficiencia. Sinceramente nos encontramos con algo que yo por lo menos no entiendo cómo no se tomaron decisiones hasta ahora y se fueron prorrogando de manera sucesiva la concesión de la manera que está. La verdad es que estamos analizando jurídicamente cuál va a ser el camino a tomar. Yo en eso quiero ser muy responsable porque no podemos tomar o decir cosas que uno desearía que fueran así, pero después el derecho no siempre nos acompaña al Estado y cada vez que el derecho no acompaña al Estado, quien paga es el Estado y todos los argentinos. Por lo tanto, quiero ser muy responsable respecto de eso, pero sí vamos a tomar medidas en los próximos 60 días respecto a la terminal de ómnibus. Mi intención es, en principio, volver a licitar y que se vuelva a ver ofertas y adjudicatarios. Y si eso eventualmente requiere un tiempo demasiado largo y tenemos posibilidades y capacidad jurídica, reitero, de intervenir la terminal y tomar posesión de la terminal, lo haremos. Buenos días, Jorgelina Rosario de la agencia Bloomberg. Para el ministro Cafiero, teniendo en cuenta el sendero de ingresos y gastos del Estado, ¿cuál sería el costo fiscal de esta medida de congelar las tarifas por 120 días? Y para el ministro Meoni, mencionaba que iba a haber una invitación a las provincias para que se suman a esta discusión de revisar los subsidios y hablaba del impacto del costo del combustible. En muchos casos se ve impactado en las provincias por las tasas municipales y las tasas provinciales. En la discusión, digamos, en el diálogo que van a tener con las distintas provincias, ¿está este tema planteado? ¿Se va a plantear de ver cómo puede bajar ese impacto de esas tasas? Muchas gracias. Sí. El impacto desde el punto de vista fiscal es un impacto hipotético, digamos, ¿no? Porque hoy por hoy, como dijo el ministro Meoni, gran parte de la estructura de costos que tiene el transporte, sobre todo lo relacionado al tema de combustibles, está estable de alguna manera porque no han subido los combustibles, entonces en ese sentido hay un gran incentivo como para que esa estructura de costos no se mueva demasiado. Si eso no se mueve demasiado, entonces habrá que evaluar posteriormente cuál es realmente el impacto fiscal que tiene. Digamos, va a ser algo posterior. Entendemos que no se tiene que mover, no debería moverse mucho, por eso llamamos nosotros, así como lo hicimos en otra oportunidad con otros sectores, llamamos a que prime el espíritu colaborativo, que se mire y que se mida cuáles son las consecuencias de tomar medidas unilaterales en este sentido y de aumentos unilaterales en este sentido. Por eso lo que queremos nosotros es generar un sistema que sea sostenible y sustentable en el tiempo y para eso necesitamos que todas las variables colaboren entre sí. Acá lo que nosotros estamos llamando es también a las empresas a que colaboren en esta línea
y que sean parte de alguna manera de estabilizar y tranquilizar a la economía. Con respecto al impacto, las diferencias, costos tributarios que hay en cada provincia, nosotros estamos trabajando sobre la base de un costo único de boleto. Reitero, el colectivo tiene por kilómetro un costo determinado en cuanto a su funcionamiento, de combustible, mantenimiento, amortización y etcétera, y el costo del pasajero, nosotros entendemos que debe haber un costo, una tarifa plana nacional que después cada municipio, cada provincia tiene el derecho de cobrar por encima o por debajo de eso, pero que ese costo lo debe asumir cada provincia y no la nación, digamos. Hoy hay mucha distorsión en ese sentido y es lo que queremos evitar, digamos. Hay en muchas localidades intendentes que no quieren asumir la responsabilidad de aumentar una tarifa y que por lo tanto hace años tal vez que están congeladas, otros los han aumentado siguiendo el costo inflacionario y han tal vez pagado el costo político, entre comillas, pero haciendo lo que debe ser equilibrio, y no debe ser el Estado Nacional quien subsidie a aquellos que quieren hacer las cosas de manera irresponsable. Entonces, nosotros vamos a establecer un costo de boleto nacional y un costo operativo nacional. Obviamente que hay distintos impactos en cada unidad respecto a la zona donde transita. No es lo mismo las zonas donde hay 40 grados de temperatura y caminos de tierra donde recorren buena parte de su recorrido por tierra y no por asfalto que aquel que lo hace por asfalto, pero vamos a tener obviamente la consideración de cada una de las regiones y el impacto en cada una de las regiones de ese transporte. Pero reiteramos, queremos que sea una política más equitativa en el orden nacional y que cada provincia y cada municipio después absorba o no en función de esas distorsiones que existen. Última pregunta. Gracias. Nicolás Gallardo, de CNN Radio. Pregunta para el ministro Cafiero. Por un lado, preguntarle sobre el tema de este aumento, si en el marco de este diálogo, si ya se ha oscilado en montos, se ha hablado de 6.000 pesos, inclusive más, y si podría tener precisiones en este sentido, como así también si hay topes salariales con referencia a esto en el diálogo con los sectores. Hay muchos gremios que ya han obtenido durante el 2019 un acuerdo con una paritaria que sigue vigente aún en 2020. ¿Qué va a ocurrir con esos sectores? Que inclusive algunos llegan hasta, puede ser abril o en junio. ¿Qué va a ocurrir? Si van a estar contemplados o no. Gracias. Gracias. En primer lugar, lo que nosotros estamos trabajando sobre un método donde buscamos que los sectores y que los actores involucrados en cada una de las decisiones, sean parte. La semana pasada logramos generar un gran acuerdo sobre este modo de trabajo, que fue muy relevante, fue muy importante, porque estuvieron presentes sectores, algunos sectores agropecuarios, estuvieron presentes la Unión Industrial, estuvieron presentes representantes de la pequeña y la mediana empresa, estuvieron presentes movimientos sociales, movimientos populares, el movimiento obrero, el Estado, empresarios de diferentes sectores, de la Cámara del Comercio, de la Cámara Argentina de Comercio. Es decir, lo que se busca es encontrar un método de diálogo, de colaboración, obviamente con una decisión que luego va a ser una decisión gubernamental, pero sí tratar de consensuar en esa línea las medidas que se van tomando, sobre todo las relacionadas a temas de impacto en el bolsillo. Es decir, nosotros queremos, obviamente, recomponer el bolsillo de los argentinos y las argentinas, pero también entendemos que eso no puede arrastrar o no puede poner en crisis el funcionamiento de un comercio, de una pequeña y mediana empresa. Entonces, lo que tratamos de hacer es que eso confluya. En ese sentido, fijar hoy, o yo comentarte en qué monto oscila este aumento de suma fija, realmente eso está en negociación. Yo querría ser respetuoso en esa línea porque es una línea de trabajo que nosotros nos trazamos y pretendemos que continúe de ese modo. Con respecto a los topes, o con respecto también a la otra pregunta que me hiciste de si había paritarias que todavía están, que tienen aumentos, digamos, son paritarias 2019 pero tienen aumentos, los aumentos de suma fija van a ser relacionados o van a ser absorbidos por la paritaria del 2020. Es decir, si hay una paritaria que todavía tiene 2019, pero que todavía tiene aumentos durante el 2020, solamente va a empezar a regir, se va a absorber ese aumento de suma fija en la próxima paritaria, en el aumento de la paritaria del 2020, digamos, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, mayo, puede haber paritarias que se hagan en mayo, que se cierren en mayo. En definitiva, lo que nosotros estamos buscando es
realmente recomponer el salario de los argentinos y las argentinas, los que peor están, los de la base. Por eso la suma fija nos ayuda a poder compensar todas esas inequidades que se sufrieron con una inflación que tuvo más de 55 casi 55 puntos, digamos, ¿no? ¿Tope? Perdóname. No, los aumentos son aumentos, suma fija para todos. O sea, es la misma suma fija para todos. Gracias. Muchas gracias.